Okay. Bueno, gracias por la invitación, por venir aquí. Como pueden escuchar, español no es mi lengua natural, entonces a veces voy a hablar en una manera más innovadora, con nuevas palabras o algunas palabras que no existen, pero eso es parte de la innovación y la creatividad que tenemos que encontrar para enfrentar los temas que son súper serios que vamos a tratar. Mi charla va a ser bastante general sobre responsabilidad social y el comercio internacional, pero también aplica a muchas otras cosas. Pero como el tema es de calentamiento global, sí quería decir una cosa. Primero, querían saber si podía hablar de ese tema. Y sí, muy poco, ¿no? Sé que es un problema bastante serio. Sé que mi país es uno de los problemas principales, el poder para crear el problema y también para resolver el problema. Pero lo que sí, el vínculo con comercio es algo que sí va a cambiar muchas cosas. Tenemos que darnos cuenta que ya, hablando por un ratito como economista, ¿no? Si tratamos de tratar las externalidades que nos enfrenta, internalizándolos con precios, lo que sí, como estudiantes buenos de economía, que seguramente ustedes ya saben, ¿qué va a pasar? Okay. Que generalmente los precios van a subir, ¿no? Entonces eso implica que lo que va a pasar es que va a haber cambios en los flujos comerciales que tenemos. Y esto es algo que yo creo que ahora con todo el debate sobre el TLC y el papel de comercio, que creo que es muy importante, y el comercio ha ayudado a Perú a ser uno de los líderes en América Latina en términos de crecimiento, tenemos que darnos cuenta que el comercio no va a resolver todo, ¿no? Y que también el comercio va a cambiar. Lo que sí hemos visto en algunos de los países, en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, en Japón, es un movimiento que se llama el movimiento de comida local. Y eso sí va a afectar a la gente, a los países que exportan bienes agrícolas como el Perú. Entonces, una de las cosas que creo que sí tiene que dar esto, que tomarlo en cuenta, ¿no? Que no siempre se puede pensar que el comercio siempre va a seguir subiendo, ¿no? Es una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en cuáles van a ser las oportunidades del futuro. Y ustedes, como van a ser los líderes del futuro, seguramente van a tener que vivir en este mundo ahora, pero también en el mundo que va a cambiar. Y tenemos muchas esperanzas grandes. Esa es una de las cosas muy buenas de haber estado aquí. Me impresionó mucho la exhibición de los productos esta tarde, que está allá, ¿no? Yo creo que esa idea de que es parte de su programa académico tener que pensar en nuevos productos, en el proceso de producción y promoción de esos productos, teniendo en cuenta la sostenibilidad, es súper importante. Y les felicito mucho a los estudiantes que hicieron mucho trabajo para hacerlo, y también a los profesores por tener esa idea tan amplia de educación. Pero yo creo que es una de las cosas que sí no siempre se ve en todos los países. Y eso da esperanza que sí van a poder enfrentar los desafíos con éxito en el futuro. Tomando esto en cuenta, tenemos que realizarnos de los cambios como consumidores, como productores, como ciudadanos, ¿no? Entonces ahora sí entro en la parte más del comercio. En general, en el pasado, cuando hablamos del comercio internacional, hablamos de las barreras entre países, barreras en las fronteras, ¿no? Para un bien, en general, en el pasado siempre hablamos de bienes, ¿no? No hablamos mucho del comercio de servicios. Siempre era un bien, si yo quería exportar esto al Perú, tenía que
o pagar un arancel, o en el caso de Perú del pasado, llenar, no sé, muchos formularios para conseguir la licencia, para poder venderlo, después tratar de asegurar que cumplía con las normas técnicas del país y muchas cosas así, ¿no? Ahora, después de varias rondas de negociación en el nivel multilateral, ¿no? Primero en el GATT y luego en la OMC ahora, esas barreras fronterizas están bajando, ¿no? Y entre los países en general los países en iguales niveles, o sea, los desarrollados con los otros desarrollados o industrializados, los que están más o menos de los mismos niveles de ingresos en general, puede haber comercio más o menos igual entre ellos. El problema sigue siendo entre los países más avanzados y los otros países, ¿no? Pero aún así, ya con otros nuevos posibilidades, ¿no? Y los acuerdos que ahora ustedes tienen o que van a tener, creo, con los Estados Unidos, los que sí siguen negociando con la Unión Europea a través de la comunidad andina, otras posibilidades. Sí, las barreras fronterizas están desapareciendo. Lo que sí sabemos es que no desaparecen totalmente, ¿no? Todavía países como el mío también son innovadores en encontrar nuevas maneras de parar el comercio, ¿no? De utilizar diferentes tipos de barreras no arancelarias. Pero lo que estamos viendo es que estos no solamente son barreras en la frontera, sino adentro del país, ¿no? Entonces es una cosa que tiene que ver no con cosas que son negociados entre países, sino que son hablando de reglas, de regulación, ¿no? Y el cumplimiento de las reglas. Y es una de las cosas que yo creo que cuando un país, por ejemplo, trata de penetrar un país grande como los Estados Unidos, es que piensan que ya, firmaron el tratado, todo, listo, vamos a exportar, ¿no? No se da cuenta que no solo es el nivel federal, sino también todos los estados. Muchos de los estados tienen sus propias reglas y límites, no en cuanto a la entrada de bienes o servicios, sino en cómo la gente lo pueden proveer. Y bajo la idea de trato nacional, sí, la idea es que van a tener las mismas reglas que las empresas nacionales. Pero es una cosa de saber que sí hay reglas. Y yo creo que esa es una de las cosas que hemos visto con México y con algunos de los otros países que ahora, y Chile, que tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos, que piensan que ya, ¿no? Todo está resuelto. Y después se dan cuenta que no, eso solo es el principio del proceso, que tienen que seguir aprendiendo las reglas y tienen que seguir los cambios de las reglas adentro del país. Bueno, ese es un tipo de barrera, ¿no? Otro tipo de barrera puede ser o mental, ¿no? Que todavía la gente quiere decir, vamos a comer o vamos a comprar, sobre todo si tiene que ver, por ejemplo, de comida, un producto diferente que viene de otro país, ¿no? Pero en general, eso ya, si es rico y si es bien presentado, la gente en general va a probar muchas cosas. Pero lo que sí vemos es que cada vez más los consumidores están exigiendo más información sobre los procesos de producción, sobre los productos. Y eso es donde sí hay un vínculo enorme entre la responsabilidad social y el comercio. Porque lo que vemos es que un consumidor quiere saber cómo se hizo un producto, ¿no? Bajo cuáles condiciones de trabajo, cómo trataron a los trabajadores y los obreros, cómo trataron a en el proceso, qué pasó con la basura, ¿no?
árboles tenían que ser matados para construir la fábrica. Cómo está tratando la fábrica o la compañía o la empresa a la comunidad de donde viene. Está siendo un buen ciudadano en cuanto a pagar sus impuestos. ¿No? Eso es algo que yo creo que sí es un cambio grande, ¿no? Entonces ya que puede ser el consumidor como consumidor en cuanto que va a comprar algo, o también puede ser un consumidor con su sombrero de ciudadano, ¿no? Y miembro de la sociedad civil, para pensar bien cómo va a afectar mi consumo de ese producto al mundo, ¿no? Y al futuro del mundo, y al mundo que mis hijos y mis nietos van a tener. Entonces aquí es donde vemos como un cambio en enfoque, ¿no? Y ya no es tanto los gobiernos, sino estamos viendo los ONGs que tienen cada vez como más papel y más poder, y su relación. Y es donde creo también que tiene que haber cambios en los procesos de negociación que hemos tenido. En una época las negociaciones estaban cerradas, ¿no? Que los países se juntaban en lugares donde no había gente. Tal vez salió algo de noticias de las negociaciones, pero muy poco, ¿no? Todo era como bajo control. Ahora lo que vemos es que tiene que haber un papel para la sociedad civil, porque todo el mundo se da cuenta que sin el consenso social es muy difícil tener una política sostenible desde el punto de vista político. También desde el punto de vista económico y ambiental necesitamos tener la información y las ideas de toda la sociedad para poder llegar a acuerdos que son más sostenibles y que sí van a resultar en cosas buenas. Lo que sí, el comercio nos da la posibilidad de tener más diversidad en los productos y los servicios que podemos comprar, ¿no? Lo que podemos consumir. Pero lo que sí hemos visto, por lo menos, yo creo que eso es bastante general, o sea, ¿no? Países avanzados son muy ricos o países que no son tan ricos, donde tenemos una segmentación del mercado, ¿no? Entonces tenemos la gente de arriba que está muy preocupado por el mundo y que sí está dispuesto a pagar más para tener un producto que es sostenible, ¿no? Y estos son bueno, esa es una parte. La otra parte tiene que ver con, o es formada por la gente que simplemente buscan el bien más barato que puede encontrar, ¿no? El producto más barato. Entonces, en los Estados Unidos hablamos del efecto Walmart, ¿no? Que la gente que siempre va a ir a Walmart y no va a pensar. Pero lo que sí hemos visto es, aún con ese grupo, ya los ONGs y la gente activista que se ha puesto allá está haciendo que Walmart piense en cambiar la manera y los productos que están vendiendo. Entonces Walmart ya es uno de los vendedores más grandes de comida orgánica en los Estados Unidos, que es un gran cambio. Todavía hay muchas preguntas sobre su manera y sus efectos sobre la comunidad local, la manera en que construyen sus edificios, qué hacen con los edificios viejos, ¿no? Que ya son, aunque son enormes, no son suficientemente enormes para la próxima etapa del consumo que quieren promover, pero eso es algo que yo creo que sí hemos visto algunos cambios. Algo de este cambio sí tiene que ver con una conciencia, un nivel de subir el nivel de conciencia. ¿No? Y eso viene a través de la educación. Yo creo que las presentaciones esta tarde, porque antes, que creo que es muy buena, eso sí ayuda, ¿no? Que todos los consumidores se dan cuenta, los chicos de la escuela vienen a la casa y preguntan a sus papás, ¿por qué compramos
ese producto que tiene tanto papel y donde tenemos que ¿cómo lo vamos a reciclar? ¿No? Que esa presión sí estamos viendo cada vez más. Entonces la educación es fundamental. La gente ya está pidiendo más transparencia. Esa transparencia de cómo están hechas las cosas, después cómo lo van a reciclar, es algo que toma tiempo para realmente como avanzar, pero está pasando. Y yo creo que los ONGs han sido claves en ese papel. Otra cosa que es muy importante ahora y es la certificación, ¿no? Y eso es algo que está creciendo cada día más, ¿no? Eso está creciendo en el lado de la idea de tener certificado un producto orgánico, ¿no? La certificación de un proceso de producción. Y allá es donde también mi país no siempre ha ayudado a la discusión y a las negociaciones. Pero es una cosa que sí podemos ver, por ejemplo, en el caso del Perú, o las negociaciones entre el Perú y los Estados Unidos en el TLC. Y lo podemos ver de una manera buena o una manera mala, ¿no? Hay mucha gente que diría que habla del dumping social o dumping ambiental, ¿no? Entre los países avanzados entre los países. En general hablamos de China, ¿no? Que China está produciendo mucho, está vendiendo mucho, pero está haciéndolo bajo casi ningún tipo de control en cuanto al medio ambiente. Entonces tenemos lagos que están muriendo en la China, tenemos obreros que están muy maltratados, muchos lados. Pero mucha gente en países como los Estados Unidos también piensa en países como el Perú como un fuente de esos productos. Dice, que no tienen los mismos estándares del medio ambiente, no tienen los mismos estándares laborales, entonces por eso tenemos que frenar sus productos en nuestro mercado. En el caso de Perú, yo creo que el gobierno peruano y también la sociedad civil peruana luchó muy fuerte y muy bien para convencer al gobierno de los Estados Unidos de que no tenían que preocuparse, ¿no? Pero y que sí, que tenía que haber unos programas para trabajar juntos, ¿no? Para subir el nivel, y tenía que firmar algo especial, un anexo especial al tratado en cuanto a la madera. No sé cómo está visto esto aquí en el Perú, pero yo creo para muchos ambientalistas en los Estados Unidos eso fue un gran logro, ¿no? De decir que sí, tenemos que hablar de certificación de madera. Tenemos que tratar de asegurar que la madera que están, porque sí, compramos mucha madera de América Latina, que la madera está siendo cultivada de una manera sostenible. El problema, y eso es uno de los problemas grandes que muchos de los países como el Perú y que negocian con los Estados Unidos o que negocian con Europa, que dicen, si tenemos que cumplir con estas nuevas reglas, entonces necesitamos recursos para poder seguir esas reglas, ¿no? Necesitamos ayuda. ¿Cómo vamos? Sí, quisiéramos tener reglas como ustedes, quisiéramos tener reglas para proteger a los obreros mejor, quisiéramos tener suficientes gente del gobierno para ir a chequear que sí las empresas están cumpliendo con las reglas. Pero es caro y no tenemos los recursos. Mira, aunque sí hemos crecido mucho, tenemos pobreza que tenemos que enfrentar, tenemos problemas y necesidades de infraestructura, de educación, muchos retos que tenemos que enfrentar. Entonces esto sí es importante, pero no tenemos los recursos. Y una de las cosas yo creo que sí se puede exigir de países como los Estados Unidos es la plata para hacerlo. Dice, si es tan importante para ustedes, entonces ayúdanos. Eso es importante, tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Y eso es algo que yo creo que va a tener
que encontrar una manera, una respuesta conjunta, porque esa es otra cosa ahora que vemos con el problema del calentamiento global y el cambio climático. Es que un país, si no hay un acuerdo entre todos los países, va a ser muy difícil resolver el problema. Y allá yo creo que la sociedad civil y las ONGs sí pueden ayudar mucho, ¿no? Si tenemos países o gobiernos como tenemos en mi querido país ahora, la sociedad civil tiene que hacer algo para empujar, ¿no? Porque, y aún así va a ser difícil, ¿no? Lo hemos visto en los últimos años, un cambio donde el gobierno no ha querido decir que existe el cambio climático, ¿no? Que la gente de EPA, que es la Secretaría de Medio Ambiente, eran prohibidos de hablar de CO2, de CO2, ¿no? De carbon dioxide, que no podían. Si hablaban de eso en público, tenían que quedarse ya en la oficina por meses. Entonces, y el señor Cheney, el vicepresidente, quien es muy poderoso, dijo que no era una cosa, conservación era algo que alguien podía escoger, pero no una obligación. Ya con el premio Nobel que ganó el señor Gore la semana pasada o hace 2 semanas, ya subió un poco más el nivel y hasta el presidente tenía que hablar, que decir cambio climático como palabra, ¿no? Como concepto, que fue un gran avance. Es súper triste que tenemos que ver eso como gran avance, escuchando las cifras que hemos escuchado, ¿no? Y eso es algo que yo creo que una cosa que sí es buena, sí, como Perú sí tiene mucha riqueza, y si los países como Perú pueden como moverse para tratar de defenderlos mejor, y yo creo que tendrían que hacerlo conjuntos, ¿no? Con otros países que también están en las mismas condiciones. Es una de las cosas que es, por ejemplo, con el Brasil, que yo creo que que también es súper importante aquí, para tratar de enfrentar esa parte del problema. Pero creo que el anexo sobre la madera que está en el TLC va a ser algo que otros países van a utilizar como modelo en el futuro. Y ustedes pueden ser orgullosos de ser como líderes en esa parte, porque creo que vamos a ver mucho más ese tipo de anexo, ese tipo de acuerdo en los acuerdos de comercio internacional, viendo al futuro. Lo que sí, además de esa, como la certificación y las normas que pueden ser desarrolladas, negociadas a nivel internacional o a nivel nacional, tenemos que acordarnos también que no solo tiene que ver con las empresas o con los gobiernos, sino también con los individuos, ¿no? Tenemos que hablar de la responsabilidad individual y cómo podemos cambiar nuestra manera de vivir. Y esto es algo que puede ser muy difícil, pero que es sumamente importante. Es donde la educación también tiene un papel para jugar muy, muy importante. Y yo creo que ya, ¿no? Si desde pequeños los niños se dan cuenta de la importancia del reciclaje, de no utilizar coches sobre una persona, de utilizar procesos de producción que generan menos basura, ya hay esperanza, ¿no? Pero también, y eso tiene que hacer al nivel mundial. Y aquí de nuevo llegamos al punto clave en el mundo ahora, que es China, ¿no? Que aunque los Estados Unidos ahora está haciendo o produce muchos de los problemas en términos del cambio climático, el crecimiento económico que vemos en países, sobre todo en China, pero en otros países también, está subiendo a un nivel como muy, muy, muy rápido y a un nivel muy alto. Y sin un cambio conjunto
va a ser casi imposible frenar el problema y poder sobrevivir como gente, ¿no? Como planeta. Y allá es donde tenemos que tratar de encontrar un balance que es muy muy difícil, ¿no? Tenemos que, si escuchamos algunos de los retos que enfrenta Perú en cuanto a los problemas, por ejemplo, si hablamos de la infraestructura y el papel, los problemas de contaminación que vienen con explotación en una nueva mina. Eso es a un lado, que sí hay problemas ambientales. Al otro lado, vemos o sabemos que sin ese tipo sin más infraestructura, más puertos, más aeropuertos, más carreteras, va a ser muy difícil crecer como necesita crecer un país como el Perú para enfrentar los problemas de la pobreza que sí existen, ¿no? Entonces el balance a nivel nacional y el balance a nivel regional, el balance a nivel internacional es muy difícil. Pero yo creo que esto es como el gran reto de balancear esas metas que están en conflicto. Lo que sí implica es que necesitamos mucha innovación, ¿no? Necesitamos innovación en los procesos de producción. Necesitamos innovación en procesos y la manera en que consumimos. Necesitamos innovación en la manera que negociamos. Necesitamos innovación en la manera en que hablamos de esas cosas, ¿no? De que sí tenemos que hablar de estas cosas de una manera franca. Y esa es una de las cosas que, no sé, en el pasado, como representante del gobierno de los Estados Unidos, es muy difícil, ¿no? Porque la política a veces en un país o a nivel internacional lo hace como, no sé, es como veneno en cuanto a la verdad, y a una discusión franca de los problemas que enfrentamos. Pero creo que discusiones como esta, y la verdad lo que esperaba, no pensaba que iba a haber tanta gente, pensaba que iba a haber, no, tal vez 200 personas, no tanta gente para poder tener la discusión, porque sí quisiera escuchar algunos de los comentarios y las preguntas que ustedes tienen, porque necesitamos una conversación, y mientras que solo es una charla, ¿no?, de los supuestos expertos a la gente normal, nunca vamos a poder avanzar. Lo que sí necesitamos es una conversación amplia, y utilizando todos los recursos que tenemos, técnicos, ¿no?, utilizando blogs y la discusión en el internet, intercambios personales, que yo pienso mucho, yo creo que eso puede ser muy importante, educación, donde gente viene de diferentes países para conocer los problemas y las posibilidades y la gente, y que se ve cuáles son los problemas y también que escuchan a posibilidades para avanzar. Entonces no sé si habrá manera de como recibir preguntas, o si esto es algo que